Bueno, ahorita estoy grabando esta clase que la grabé de nuevo porque no me se guardó. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de pruebas de realidad y también vamos a hablar de condiciones para tener más probabilidades de tener sueños lúcidos. Porque en esta semana yo aspiro a que las personas que ya empezaron ya tengan su primer sueño lúcido. No es tan frecuente tener sueños lúcidos. Hay personas que se le facilita mucho y personas que no se le facilita mucho. Por lo general, yo en mi experiencia he visto, tengo algunas hipótesis de por qué sucede y entonces, y si más son más o menos probables porque si suceden con cierta regularidad. Entonces eso se lo voy a explicar al final, pero ahorita es esencial que miren esto, tienen que verlo porque si no, no pueden hacer nada. Bueno, entonces, eh, las pruebas de realidad. Ahí, así se pasa. ¿Cómo se pasa? Ya, ahí. ¿Qué son? O sea, son necesarias. Eso es son, como dice, son herramientas para identificar que estamos soñando. O sea, sin pruebas de realidad no podemos saber si no estamos soñando, al menos que sea un soñador innato, que eso vamos a ver después por qué sucede y porque si, o sea, qué, qué características tienen los soñadores innatos y qué podemos hacer para aplicar eso, o sea, ver si a lo mejor también hay soñadores innatos que por lo general se vuelven de nuevo, se olvidan de los sueños y luego retoman y toman así independiente en etapas de su vida, pero eso sucede por ciertas cosas que ya también voy a decir. Entonces, ¿para qué son necesarias? Para generar hábitos. Hay que habituarse a las pruebas de realidad para que estas funcionen. O sea, no es necesariamente habituarse mucho, pero la frecuencia con la que vamos a tener sueños lúcidos va a aumentar bastante con la forma en la que estemos habituados, ¿sí? Y condicionarnos a cumplir esta habituación. O sea, repetir estos hábitos, a repetir la secuencia de lo que tenemos que hacer, en la frecuencia que los hacemos y dirigir nuestra atención. Bueno, como decía, todo esto iba a ser también con el sentido espiritual. Así que, como dije, en un principio espiritual es hacia donde dirigimos nuestra atención, va nuestra energía. Entonces, esto es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque hay bastantes condiciones que son las óptimas, se podría decir, entre comillas, para tener sueños lúcidos, que aumentan las probabilidades de que tú tengas un sueño lúcido. Y independientemente de si, o sea, ya, tienes las probabilidades óptimas, ¿verdad? Entonces, con ellas ya tienes una probabilidad más alta. Pero si no las cumples, puedes tener las mismas o más probabilidades si tú diriges bien tu energía hacia eso lo que quieres cumplir, o sea, tener sueños lúcidos. Entonces, esto es importante porque no todos podemos, o sea, no podemos estar siempre concentrados en cumplir ciertas cosas porque ciertas cosas tienen que ver con la alimentación, con lo que hagas previo, en qué condición te vas a dormir y ciertas cosas. Bueno, entonces eso es bastante importante. Y para sugestionarnos, para crear esa importancia y concentración inconsciente que debe tener esto para poder hacerse bien. ¿Cómo funciona? Eh, eh, funcionan, eh, funcionan creando, o sea, este hábito. O sea, el inconsciente empieza a acostumbrarse a que o sea, a lo que hacemos conscientes. O sea, si tenemos un hábito, esto se va a hacer inconsciente, por ejemplo, como los reflejos. Entonces, esto va a generar un reflejo. O sea, voy a decirle reflejo. Un reflejo inconsciente que va a hacer que nuestro sueño lo repitamos y eso va a hacer que nos demos cuenta que estamos soñando. Entonces, y esto de hecho, las personas que ya han tenido sueños lúcidos se dan cuenta que en un momento se jugaron su realidad y por ende ya vieron las cosas. O sea, por lo general los sueños lúcidos generales que nos dan mucho, o sea, con una frecuencia muy lejana, se dan por cosas increíblemente sorprendentes. Por ejemplo, yo hace poco tuve uno y, bueno, hace poco tuve dos, como en una semana tuve, bueno, a mí es muy frecuente hacerlas, pero ya voy a decir por qué son ciertas cosas que suelen así. Pero era porque explotó un almacén, entonces yo no voy a estar en la explosión de un almacén o para mí si es inesperado hacerlo. Ya vamos a hablar de situaciones inesperadas en este momento también. Bueno, así funcionan, creando ese reflejo inconsciente para juzgar nuestra realidad. Entonces,
cómo y dónde aplicarla. La cotidianidad. La cotidianidad, o sea, en cualquier momento. En cualquier momento. Porque, o sea, entre más frecuencia tengamos en la prueba de realidad, más fácil va a ser. Entonces, momentos particulares. Esto quiere decir en cosas que tú no estés obligadas a hacer, hagas por placer. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros los sueños, por lo más general, es cumplir nuestros placeres. Ya sea con fantasías sexuales, ya sea con volar, ya sea con bucear, con lo que sea, lo que más nos genere placer. Entonces vamos a repetir eso en los sueños porque para eso son los sueños. Entonces, en momentos inesperados. Esto es importante, bastante importante. Porque los momentos inesperados son los que más suceden en los sueños, porque no es algo lógico. No es algo lógico, los sueños no tienen un significado. O sea, sí tienen un significado lógico, entre comillas. Pero lo que más esperamos es algo ilógico, porque son sueños. O sea, funcionan con otra estructura. Son más abstractos más que todo. Y sí, con bastantes impactos de cosas que no pueden pasar o que creemos que no pueden pasar de forma tan cotidiana. Entonces, tótems. Cierto, la, la, la fuente de letra de estas no tiene tildes así porque es norteamericana, entonces cualquier cosa disculpana. Los tótems son objetos así como en Inception que son para identificar si estamos en nuestros sueños o no, que siempre los llevamos así. Entonces hay cierta frecuencia que se recomienda tener en los tótems, por ejemplo patrones. Me refiero a patrones lógicos o códigos o a caracteres alfanuméricos o cualquier cosa que tenga colores, pueden ser. Entonces que tenga cierto patrón lógico. ¿Por qué? Porque en nuestros sueños nuestro cerebro trabaja muchísimo, pero hay partes de nuestro cerebro relacionadas a la lógica que no funcionan en el momento en que estamos en los sueños. Eso tiene ciertos beneficios, tiene muchos beneficios, de hecho. Y después voy a explicar por qué tienes muchos beneficios. Pero eso mismo nos ayuda a identificar que no estamos en un sueño. Perdón, que estamos en un sueño, porque no se cumple esa ley lógica. La forma. Pueden ser un poco complicadas, pueden ser complicadas, muy complicadas, o poco complicadas porque de eso se trata, que la lógica, o sea, porque entre más complicada sea, o sea, no digo que sea muy complicada, no importa qué tan complicada sea, con tal de que tenga cierta complejidad, porque vamos a concentrarnos en esa complejidad en el momento de que en nuestro cotidiano, y asimismo vamos a repetir eso porque no va a cambiar, pero en nuestros sueños sí va a cambiar. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que estamos soñando. Y la frecuencia en la que tú sacas este objeto, por ejemplo, si lo tienes en el bolsillo, es un collar, es una pulsera, en el momento de que lo veas. Entonces, por lo general yo recomiendo que sea una pulsera, porque es lo que más vemos, no siempre vemos nuestras manos. Entonces puede ser una moneda, yo tengo un caracolito que tiene como siete relieves, 5 relieves y así, entonces tiene cierto patrón y con una frecuencia, entonces así lo hago yo. Y como tal, las pruebas de realidad. Por ejemplo, relojes digitales, como les decía, los patrones no, la lógica no es buena, entonces si tú miras el reloj, todo esto tienes que hacerlo 2 veces. En los relojes digitales la hora no va a ser la misma en los sueños, es decir, puede ser, bueno, por ejemplo, en reloj, yo veía en mis sueños un reloj y decían 76 horas con 53 minutos, o sea, no puede existir el 76, entonces ya sabía que estaba soñando. Y así mismo, cualquier hora, si tú la ves 2 veces y no cambió, estás en la realidad. Si cambió, estás en un sueño, entonces, obviamente. Taparse la nariz y respirar, porque obviamente si en tu sueño te tapas la nariz, no vas a dejar de respirar porque no tapaste tu nariz física. Leer 2 veces cualquier cosa puede ser un yogurt, un empaque de chetos, el letrero de un negocio, cualquier cosa, leerlo 2 veces. O 3 veces mejor porque tienes más concentración. O sea, se redirige más tu atención. Mirarse las manos. Nuestras manos tienen patrones de señas, entonces también funciona de la misma forma. Tiene la misma lógica de los tótems, pero estos los tenemos aquí, sino que tener los tótems como que, no sé, se ve chévere. Y marcas oníricas, esto para las personas que sí se fijan en sus sueños y que por lo general hay una regularidad de un objeto, una situación o cualquier cosa
en sus sueños. Por ejemplo, a mí muchas veces hay muchos laberintos. O hay muchos laberintos o estoy en lugares como, no podría decir, son como estructuras así militares. O si no estoy en el espacio. Entonces esta marca onírica, fijarte, tener concentración en esto antes de dormir y saber identificar esto, entonces eso va a ser mucho más fácil. Bueno, entonces aquí también voy a hablar acerca de las condiciones en las que puedes hacer esto. Por ejemplo, recomiendo, no es necesario, o sea, es necesario para aumentar las probabilidades. Meditar para todo, meditar es recomendable para todo, pero meditar sí sube las probabilidades. Esto tiene cierta controversia porque hay personas que dicen que son buenos meditadores, o sea, meditadores que tienen bastante tiempo, eh, 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 pueden hacer, o sea, les genera más probabilidades. Pero esto, como lo decía, la atención redirige nuestra energía, entonces es- también es más probable en personas que no tengan esa frecuencia. Y también, a ver, esto es importante en el sentido espiritual, de que nuestra conciencia se genera, o sea, nuestra conciencia en los sueños, por lo general, o bueno, en mi experiencia, en lo espiritual, se genera cuando no tenemos ansiedad ni no tenemos ansiedad, sí, exactamente, no tenemos ansiedad, preocupación ni por el pasado ni por el futuro. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a dormir pensando en el mañana o pensando en lo que pudiste hacer en el momento de dormir, tú no vas a tener sueños lúcidos porque esa preocupación está haciendo que redirijas esa energía hacia otra cosa. Entonces no vas a hacerlo. Y exactamente así, o sea, cuando te levantas igual. Si tú inmediatamente te levantas y estás concentrado en lo que vas a hacer al siguiente día, no te va a salir, no, o, o vas a tener tu sueño lúcido y después ya no lo vas a recordar. Entonces es importante, por eso nuestra atención en ese momento. Eso tampoco, o sea, no es necesario hacerlo, pero hay que tenerlo en cuenta, porque si nosotros ya nos concentramos en tener estos sueños, entonces necesariamente vamos a hacerlo sin prestar la atención a otras cosas al principio del día. Pero lo digo por personas que creen que lo pueden hacer sin determinada importancia, prestarle determinada importancia, porque sí, sí, hay que prestarle determinada importancia. Yo, en lo personal, recomiendo hacer respirar bastante, o sea, hacer respiraciones largas en la noche hasta quedarse dormido, porque esto es más esencial. Y en la mañana inmediatamente no levantarse de una y ponerse a recordar lo que puedas del sueño, porque eso es bastante importante. Eso se llama memoria onírica y después vamos a hablar de la memoria onírica, porque eso también es muy importante, pero eso va a ser en la siguiente clase. Entonces, aquí me despido. Cualquier pregunta, por la sea más estúpida pregunta, me la preguntan en el grupo y yo les ayudo con eso. Cualquier incoherencia que haya hablado, ves, recién veo que dice realidad. Bueno, cualquier incoherencia que haya hablado me avisan, cualquier cosa y listo. Eso fue todo y ya voy a subir esto y pilas.